Hasta ahora nadie puede entender lo que le pasó al príncipe del soul Marvin Gaye. Tenía una voz que podía acariciar el alma. Sus canciones nos hicieron enamorarnos, reflexionar sobre la vida y sentir cada emoción a flor de piel. Lo llamaban el príncipe del soul y el príncipe de Motown porque su talento brillaba tanto en las baladas románticas como en los himnos de conciencia social. Sin embargo, detrás de aquella voz aterciopelada y segura latía el corazón de un hombre que vivió una vida turbulenta marcada por la búsqueda de amor, conflictos familiares y demonios internos que lo acompañaron hasta un trágico final. Marvin Pentz Gay Dunbar nació un 2 de abril de 1932 en Washington, D.C., en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde muy pequeño la música fue su refugio y su pasión. Cantaba en coro de la iglesia que dirigía su padre, un estricto ministro de una congregación pentecostal conocida como la Casa de Dios. En aquel humilde templo aprendió lo que él mismo describió años después como la alegría de la música. A través de los cantos gospel, el niño Marvin descubrió que su voz podía elevar espíritus y conmover corazones. Pero si la iglesia era su lugar de dicha, el hogar era otro cantar. Allí reinaba el miedo. Su padre, Marvin Gaye Singer, imponía disciplina con mano dura y temperamento explosivo. Era un hombre de fe por fuera, pero puertas adentro mostraba un carácter violento y errático. En casa, Marvin vivía bajo constantes reglas estrictas y castigos severos. Cualquier travesura infantil podía terminar en gritos o correcciones físicas desproporcionadas. Imagina por un momento a ese niño sensible que encontraba consuelo cantando al Señor los domingos y al volver a casa debía caminar en puntitas de pie para no despertar la ira de su papá. Aquella doble cara de la figura paterna, amoroso predicador ante la comunidad, pero implacable y temible con su familia, marcó a Marvin de por vida. Para añadir más peso a la confusión de Marvin, con el tiempo el chico descubrió que su padre ocultaba secretos. Marvin Singer, el rígido pastor, a veces se vestía con ropa femenina en la intimidad. Eran cosas que en esa época se consideraban tabú y que el joven Marvin no lograba entender. El descubrimiento de aquella faceta oculta de su padre lo dejó perplejo y avergonzado, y aumentó sus inseguridades. En la escuela, los compañeros de colegio que supieron de aquellos rumores lo molestaban. Marvin, sufriendo en silencio, comenzó a dudar de sí mismo y de su propia identidad, deseoso de escapar de la sombra paterna. Años más tarde, cuando empezó a hacerse un nombre en la música, decidió añadir una E al final de su apellido, pasando de Marvin Gaye a Marvin Gaye con E al final. Con ese pequeño cambio ortográfico, buscando no solo evitar las burlas sobre la palabra gay, sino también marcar distancia de su padre y forjar su propio destino. Era como si ese joven decidido dijera: yo soy Marvin Gaye y seré quien quiero ser, no lo que el pasado dicte. La música, que había sido su refugio desde niño, se convirtió en su vía de escape. Para todos esos dolores en la adolescencia, Marvin aprendió a tocar el piano y la batería, demostrando un talento natural. Quería dedicar su vida a la música, pero en casa esa idea no era bien vista por su padre, quien consideraba los ritmos modernos como pecaminosos. A los 15 años, buscando algo de libertad y un sueño propio, Marvin formó su primer grupo vocal con amigos del barrio, al que llamaron The DC Tones. Aquellos muchachos se reunían en las esquinas y bajo la luz de las farolas cantaban armonías doo-wop, imaginando quizá que eran las nuevas estrellas del momento. Para Marvin, cantar en grupo era más que un pasatiempo, era una oportunidad para brillar, para ser apreciado de verdad por algo positivo, a diferencia de las críticas y golpes que recibía en casa. Al poco tiempo, su fuerte anhelo de independencia lo llevó a tomar una decisión drástica. Se enlistó en la Fuerza Aérea a los 17 años. Tal vez pensó que la vida militar le daría la disciplina que su padre tanto exigía, o al menos la distancia que necesitaba de su hogar problemático. Pero la realidad fue distinta. Marvin tenía un espíritu libre y creativo que chocó con la rigidez militar. No pasó mucho antes de que se metiera en problemas por no seguir órdenes. De hecho, se dice que fingió tener desequilibrios mentales para lograr que lo licenciara. Fuera verdad o exageración, lo cierto es que Marvin dejó las filas de la Fuerza Aérea con la misma inquietud con la que entró y comprendió que el uniforme y la obediencia ciega no eran su destino. Su camino estaba en la música y decidió perseguir ese sueño con más fuerza que nunca. A finales de los años 50, Marvin se sumergió de lleno en la escena musical de Washington, D.C. y de los alrededores. Se unió a grupos de doo-wop que tenían cierta fama local. Uno de aquellos primeros grupos fue The Rainbows y luego pasó a otro llamado The Marquis. Con ello grabó sus primeras canciones, aunque sin mayor éxito. Aún así, esas experiencias fueron valiosas. Marvin pulió su voz de tenor, aprendió sobre armonías y presencia escénica y sobre todo empezó a forjar contactos en el mundo de la música. Su talento no pasó desapercibido por mucho tiempo. Un día, el destino le sonrió en forma de oportunidad cuando conoció a Harvey Fuqua, un músico y productor reconocido de la época, líder de un famoso grupo de doo-wop llamado Moonglows. Fuqua quedó impresionado con la voz y el carisma de aquel joven flaco y tímido de Washington.
talento. Tanto así que cuando The Mongols se disolvieron decidió llevarse a Marvin con él para probar suerte en una ciudad donde la música afroamericana estaba floreciendo de manera especial, Detroit. Y así, a inicios de los años 60, Marvin Gaye llegó a Detroit, la cuna del sello Motown Records. Imaginen al joven Marvin con apenas 20 o 21 años llegando a la ciudad del motor, cargando una maleta llena de ilusiones. Detroit era el lugar donde si tenías talento y un poco de suerte podías convertirte en estrella reluciente. Berry Gordy, el fundador de Motown, había creado un imperio musical que funcionaba casi como una fábrica de éxitos, puliendo a jóvenes artistas hasta hacerlos brillar. Marvin deseaba ser uno de ellos, aunque su camino no fue instantáneamente luminoso. Al principio Gaye tuvo que ganarse su lugar trabajando tras bambalinas. Se convirtió en músico de sesión para otros artistas de Motown. Tocaba la batería en grabaciones, apoyaba en el piano y hacía coros cuando se necesitaba. Observaba atentamente cómo grababan los grandes como Smokey Robinson o Stevie Wonder y aprendió de cada sesión en el estudio pacientemente. Marvin esperaba su momento para destacar al frente del micrófono. Ese momento llegó cuando Berry Gordy vio en él algo especial. En 1961 Marvin Gaye lanzó su primer álbum solista, The Soulful Moods of Marvin Gaye. Fue un disco de estándares de jazz y pop porque curiosamente Marvin al inicio soñaba con ser un crooner al estilo de Nat King Cole o Frank Sinatra, más que un cantante de R&B movido. Aquel álbum de debut no tuvo mucha repercusión, pero Marvin no se desanimó y pronto encontró su verdadera voz artística, combinando el soul con el pop y el gospel de sus raíces. Empezó a cosechar sus primeros éxitos a mediados de los años 60 con canciones pegajosas y románticas. Temas como Stop Being Kind, At Hello. Su primer hit en 1962, cuyo título en español sería algo así como Un tipo terco, It's High y Praying Hoy. Pusieron a bailar a muchos y lo fueron posicionando en la radio. Con How Sweet It Is, Double Love by You en 1964. Marvin consiguió un gran éxito. Esa canción alegre y dulce, en la que canta lo dulce que es ser amado por ti, se convirtió en un himno de amor ligero que la gente tarareaba por doquier. Para mediados de los años 60, Marvin Gaye era ya una de las joyas de Motown. Tenía una imagen elegante, siempre impecablemente vestido, con trajes y corbatas de estilo de la época, y una sonrisa tímida pero encantadora frente a las cámaras. Sin embargo, a pesar de su creciente fama, Marvin seguía siendo un hombre introspectivo con cicatrices ocultas. En las sesiones de fotos y en los programas de televisión mostraba un rostro de satisfacción, pero en privado lidiaba con inseguridades y con la presión de mantener el éxito. Una de las facetas más recordadas de la carrera de Marvin en esa década fue su trabajo con dúos con cantantes femeninas. Motown descubrió que Marvin tenía una habilidad especial para las canciones a dúo. Su voz cálida se entrelazaba de maravilla con voces femeninas, creando armonías románticas irresistibles. Primero grabó un álbum con Mary Wells, una de las estrellas femeninas de la compañía. Luego hizo algunas canciones con Kim Winston. Fueron colaboraciones bien recibidas, pero nada comparado a lo que vendría después. En 1967 Marvin Gaye conoció a una joven cantante llamada Tammy Terrell y juntos crearon magia pura. Tammy Terrell era carismática, bella y talentosa. Cuando Marvin y Tammy subían al escenario o se metían al estudio, algo casi tangible ocurría. Había una química y un cariño entre ellos dos que traspasaba la música. El público percibía esa conexión y muchos creían en la pareja musical de enamorados cantándose el uno al otro. En realidad Marvin y Tammy eran grandes amigos y cómplices en la música y en la vida, pero no eran amantes. De cualquier modo, el sentimiento que imprimían a sus interpretaciones hacía volar la imaginación de todos. Juntos grabaron una serie de éxitos que hoy son clásicos. Ain't No Mountain, Tan High Enough, por ejemplo, es de esas canciones que al escuchar los primeros acordes te ponen de buen humor al instante. En ella, Marvin y Tammy cantan que nada, ni la montaña más alta, ni el valle más profundo impediría que uno llegue a donde está el otro. Con esa canción en 1967 conquistaron las listas y, más importante, el corazón de la gente. Y luego vinieron otros dúos inolvidables, como Your Precious Love, Ain't Nothing Like the Real Thing y You All I Need to Get Back en 1968. Cada una de estas canciones se convirtió en banda sonora de muchos romances, bodas y momentos especiales de aquella década. Marvin estaba viviendo una de las etapas más felices de su carrera junto a Tammy. No solo disfrutaba del éxito, sino también de la amistad profunda con su compañera de canto. Tammy era como la luz que equilibraba las sombras internas de Marvin. Con ella podía reír, bromear y mostrar su lado más tierno sin miedo. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. En pleno apogeo de su éxito conjunto, ocurrió algo que sacudió a Marvin hasta lo más hondo. A finales de 1967, mientras se presentaba
cantaban en un concierto, Tammy Terrell se desplomó repentinamente en el escenario, justo en los brazos de Marvin. Él, atónito y asustado, la sostuvo sin comprender qué pasaba. En ese momento nadie sabía la causa, pero poco después a Tammy le diagnosticaron un tumor cerebral. La joven tenía solo 22 años y enfrentaba una batalla por su vida. Los años siguientes fueron angustiantes para Tammy, para su familia y también para Marvin. Él la acompañó todo lo que pudo en su enfermedad, visitándola en el hospital, alentándola a no rendirse. Marvin era sensible y sufría al ver a su amiga debilitándose día a día. Pese a la gravedad, Marvin trató de mantenerse fuerte e incluso grabaron juntos una última canción titulada Good Loving Ain't Easy to Come By en 1969, cuando Tammy tuvo un breve periodo de mejoría. Pero para marzo de 1970 la tragedia se consumó. Tammy Terrell falleció a los 24 años tras numerosas cirugías que no pudieron vencer al cáncer. La noticia destrozó a Marvin Gaye. El hombre que cantaba al amor y a la esperanza sintió en ese instante que perdía una parte de sí mismo. Tiempo después Marvin confesaría que el día que Tammy Terrell murió, también murió algo dentro de él. Entró en una profunda depresión lleno de culpa y tristeza. Se preguntaba por qué alguien tan dulce y joven tenía que irse tan pronto. Y en sus noches más oscuras incluso pensó si valía la pena seguir con la música sin su compañera de duetos. El impacto de la muerte de Tammy fue tal que Marvin decidió apartarse de los escenarios durante un tiempo. Dejó de presentarse en vivo porque simplemente no tenía ánimo para cantar frente al público. Cada canción romántica le recordaba a Tammy. Cada aplauso parecía vacío sin ella allí, sonriendo a su lado. Imaginemos por un momento lo que debió ser para Marvin subir a un escenario después de esa pérdida. Seguramente veía el micrófono y esperaba escuchar la voz de Tammy entrando en el siguiente verso. Esa ausencia le pesaba demasiado, así que prefirió el silencio y la reflexión por un tiempo. Sin embargo, la vida seguía y Marvin aún tenía mucho dentro de sí por expresar. Paradójicamente, en esos años difíciles, su carrera discográfica en solitario alcanzaría alturas aún mayores, aunque él estuviera sufriendo en privado. A finales de 1968, poco antes de perder a Tammy, Marvin Gaye había logrado el mayor éxito comercial de su carrera hasta ese punto con la canción I Heard It Through the Grapevine, conocida en algunos países de habla hispana simplemente como Me Enteré por el Rumor. Esa canción, con su ritmo pegajoso y su introducción de órgano inconfundible, arrasó en las listas de popularidad, llegando al número 1 tanto en las listas de R&B como en las de pop. Se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de Motown durante los 60 años, superando los 4 millones de copias. Todo el mundo tarareaba I Heard It Through the Grapevine, Not Much Longer Would You Be Mine. Pero mientras el mundo bailaba y cantaba al son de este gran éxito, Marvin no lo disfrutaba plenamente. Por un lado, estaba orgulloso de haber alcanzado semejante logro. Por otro, su corazón estaba con Tammy y su batalla contra la enfermedad. Hay casos en que el éxito exterior contrasta con el dolor interior, y Marvin Gaye fue ejemplo vivo de ello. Tras la muerte de Tammy en 1970, Marvin se encontró en una encrucijada personal y artística. ¿Qué más podía cantar? ¿Cómo seguir adelante? En medio de su duelo, empezó a mirar a su alrededor y a despertar a otras realidades. Estados Unidos, a finales de los 60 a inicios de los 70, era un país convulso. La guerra de Vietnam seguía cobrándose vidas y retornando jóvenes traumatizados, entre ellos el hermano menor de Marvin, Frankie, quien había servido en Vietnam y le había contado horrores de la guerra al volver a casa. Los disturbios raciales y la lucha por los derechos civiles habían sacudido ciudades como Detroit y Washington. La pobreza y la desigualdad golpeaban a muchas comunidades y el consumo de drogas comenzaba a hacer estragos en la juventud. Marvin, con toda esa sensibilidad que tenía a flor de piel, absorbió el dolor y la confusión de aquellos tiempos. Sintió una necesidad urgente de expresarlo a través de su arte. Nació en él una pregunta fundamental: ¿qué está pasando? What's going on? Tell me what's going on. Esa pregunta se convirtió en el alma del siguiente proyecto musical, un álbum conceptualmente distinto a todo lo que Motown había producido hasta entonces. Cuando Marvin Gaye presentó a Berry Gordy la canción What's Going On en 1970, su jefe se quedó atónito, y no en el buen sentido. Gordy pensó que una canción tan abiertamente política y social no encajaba en la fórmula de éxitos románticos y bailables de Motown. Le dijo a Marvin que esa canción no era comercial, que nadie querría escuchar a un artista de soul hablando sobre problemas del mundo. Pero Marvin estaba decidido. Por primera vez plantó cara a la todopoderosa Motown. Se negó a grabar más canciones comerciales hasta que le permitiera lanzar What's Going On. Fue un acto de valentía y de convicción artística. Finalmente Berry Gordy cedió, quizás pensando que sería un experimento de una sola vez. En enero de 1971 salió al mercado el sencillo What's Going On, y la respuesta del público fue inmediata y abrumadora.
La canción, con su groove suave de soul mezclado con elementos de jazz, con ese saxofón de introducción y las voces conversando en el fondo, era distinta a todo lo que sonaba en la radio. Marvin cantaba con pasión, con una letra que hablaba de amor fraternal, de comprensión, de preguntas sobre por qué hay tanta desigualdad y violencia en el mundo. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Piquetes y pancartas, no me castigues con brutalidad, cantaba haciendo eco a las protestas contra la brutalidad policial y la guerra. Era como si la propia alma de la comunidad afroamericana se expresara a través de Marvin Gaye. El sencillo alcanzó rápidamente el número 1 en las listas R&B y se encumbró en el pop también. Motown se dio cuenta de que Marvin tenía razón. La gente estaba lista para escuchar ese mensaje. Motivado por el éxito del sencillo, Marvin Gaye se puso a trabajar de inmediato en el álbum completo. En tan solo 10 días de marzo de 1971 grabó el disco entero, también titulado What's Going On, que fue lanzado en mayo de ese año. Aquel álbum resultó ser una obra maestra que rompió esquemas en la música soul. Cada canción fluía hacia la siguiente, creando un cielo musical cargado de sentimiento y crítica social. Marvin hablaba del medio ambiente en Mercy Mercy Me, The Ecology, del retorno de los veteranos de guerra y la indiferencia que encontraban en What's Happening Brother, de la adicción a las drogas en Flying High in the Friendly Sky, de la fe y la esperanza en God is Love, y cerraba con un lamento urbano en Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, donde expresaba la frustración ante la pobreza y la injusticia. Pregunta seria: ¿conoces el material de este álbum? Te abre la cabeza. What's Going On se convirtió no solo en un éxito de ventas, sino en uno de los álbumes más aclamados de la historia de la música. De la noche a la mañana, Marvin Gaye pasó de ser un cantante de éxitos románticos a la voz consciente de una generación. Sus propios compañeros músicos lo veneraron por haber elevado el género del soul a un nivel más artístico y comprometido. Para Marvin, este triunfo tuvo un sabor agridulce. Dulce porque, en fin, sentía que hacía algo verdaderamente significativo, y amargo porque en el fondo seguía siendo un hombre herido por las pérdidas y traumas personales, pero al menos canalizar su dolor en arte. Después de What's Going On, Marvin Gaye podría haberse quedado en esa faceta de artista socialmente consciente. Sin embargo, como todo genio inquieto, siguió explorando distintas facetas de su ser a través de música. En 1973 sorprendió de nuevo al mundo con un álbum que iba en otra dirección, Let's Get It On. Si el álbum anterior había sido espiritual y político, este nuevo trabajo era profundamente sensual y romántico. Marvin siempre había sido atrevido en el amor, y ahora, libre de algunas inhibiciones, decidió cantar sin tapujos al deseo, a la pasión física y a la emocional. La canción Let's Get It On, traducible como Vamos a hacerlo, en sentido íntimo, se volvió un himno de la seducción. Con su ritmo cadencioso, susurros y gemidos sutiles en la interpretación, y esa voz que parecía derretirse de ternura y picardía, Marvin logró que millones de oyentes se ruborizaran y se enamoraran al mismo tiempo. La crítica y el público alabaron cómo él podía pasar de preguntar qué está pasando en el mundo a prácticamente invitar a una experiencia de amor intensa en Let's Get It On, sin perder autenticidad en ninguna de las dos facetas. Marvin Gaye se consolidó así también como un símbolo sexual de la música soul en los años 70, un hombre cuya vulnerabilidad e inseguridades se transformaban en confianza arrolladora cuando cantaba sobre el amor carnal. Detrás de esa osadía musical, algunos veían también a un Marvin exorcizando sus dudas sobre la masculinidad. Al afirmarse como un amante apasionado en sus canciones, quizá trataba de acallar los ecos de aquella voz de su padre que tanto le hizo dudar de sí mismo. Mientras su música triunfaba, la vida personal de Marvin Gaye daba giros complicados. Su matrimonio con Anna Gordy, hermana del dueño de Motown, Berry Gordy, que ya llevaba más de una década, empezó a resquebrajarse. La diferencia de edades, recordemos que Anna era 17 años mayor que Marvin, y los problemas propios de la fama y las giras hicieron mella. Además, Marvin había conocido a una joven llamada Janis Hunter, que tenía apenas 17 años cuando se cruzó en su camino en 1973. Durante las sesiones de Let's Get It On, Janis era bella, inspiradora, y Marvin quedó prendado de ella. Varias de las canciones de amor de esa época se dice que están inspiradas en la intensidad de esa nueva relación. A medida que él se enamoraba de Janis, se distanciaba de Anna. Finalmente, Marvin y Anna Gordy se separaron y acabaron divorciándose en 1975. Fue un proceso doloroso y costoso en muchos sentidos. Anna había sido una figura importante en su vida, casi como una protectora y aliada en los años de ascenso, pero ahora la relación estaba rota y Marvin se encontraba en medio de una tormenta emocional y financiera. El divorcio de Marvin Gaye y Anna Gordy resultó en un acuerdo poco común. Marvin debía pagarle una considerable suma de dinero a su ex esposa como parte del arreglo, pero él, aunque famoso, estaba atravesando dificultades económicas, en parte por su estilo de vida extravagante y por su manejo inestable de sus finanzas. Desde joven no había sido el mejor administrador y su creciente gusto por ciertas sustancias tampoco ayudaba. ¿Cómo iba a pagar Marvin esa deuda? Se le ocurrió entonces una idea creativa.
lucrativa, aunque llena de amargura. Haría un álbum y le cedería a Ana las ganancias. Y no sería un álbum cualquiera, sino uno en el que él desnudaría todos los detalles de su ruptura, sus sentimientos, reproches y anhelos frustrados. Así nació en 1978 Here My Dear, en español, Aquí Querida. Como si le entregara directamente a Ana diciendo, aquí está lo que te debo. Desde la portada, donde se ve una caricatura de Marvin entregando un álbum en un tribunal, hasta las letras de las canciones, todo el proyecto era profundamente personal e inusual. Marvin hablaba en sus canciones de cómo el amor se había vuelto agrio, de resentimientos, pero también de los bellos momentos que ya eran recuerdos. En una canción se disculpaba, en otras cuestionaba a Ana, en otras aceptaba su parte de culpa. Era su corazón expuesto sobre la mesa de mezclas. Desafortunadamente, Here My Dear fue un fracaso comercial. Quizá el público de 1978 no estaba preparado para escuchar a un artista ventilar de ese modo sus problemas matrimoniales en un vinilo. O tal vez la música más experimental y menos bailable no enganchó como sus trabajos anteriores. Lo cierto es que el álbum vendió poco y Marvin quedó aún más abatido. Que su catarsis musical fuera recibida con indiferencia hirió su ya frágil autoestima. Sumido en deudas con la crítica, dando opiniones encontradas sobre su obra y su vida personal hecha un lío, Marvin Gaye empezó a caer en un pozo oscuro del cual sería muy difícil salir. Para entonces ya llevaba años lidiando con el consumo de cocaína, pero tras el desempeño de Here My Dear, su adicción se profundizó. La droga se convirtió en su escape a su depresión y a la presión de estar siempre en el ojo público. Como ocurre trágicamente con muchos artistas, Marvin buscó refugio en sustancias que al final solo aumentaron su sensación de soledad y desesperación. A finales de los años 70, Marvin Gaye estaba contra las cuerdas. Tenía problemas con el fisco estadounidense por impuestos no pagados, sus finanzas estaban por el suelo, su salud física y mental deteriorándose. Su segundo matrimonio con Janis, quien se convirtió en su esposa en 1977 y con quien tuvo 2 hijos, también se tambaleaba bajo el peso de sus problemas con las drogas y cambios de humor. Para colmo, su relación con Motown se había enfriado. Después de tantos años con la compañía, Marvin sentía que ya no tenía el apoyo de antes, ni la libertad que deseaba, especialmente tras la recepción tibia de su último disco. Agobiado por todos estos frentes, Marvin hizo lo que muchos soñamos con hacer cuando la vida se pone insoportable: escapar. En 1980 huyó de Estados Unidos buscando paz y un nuevo comienzo. Primero se refugió en Hawái por un breve periodo, tratando de reconectarse con la naturaleza y limpiar su cuerpo y alma, pero ni la brisa del Pacífico logró calmar sus demonios. Finalmente aceptó la invitación de un promotor musical amigo y se trasladó a Europa, lejos de la presión de la industria y de sus viejos fantasmas. En Europa, Marvin vivió una temporada en Londres y luego se instaló en Ostend, un tranquilo pueblo costero de Bélgica, en 1981. Allí, ante el Mar del Norte, comenzó una lenta recuperación. Los habitantes del lugar cuentan que veían a Marvin correr por la playa por la mañana, intentando dejar atrás sus adicciones y recuperar su forma física. Empezó a componer de nuevo, inspirado por la paz del entorno y quizás con la esperanza chispeando otra vez en su interior. Fue durante esta estancia en Bélgica que Marvin Gaye escribió una de las canciones más importantes de su carrera tardía: Curación Sexual. La compuso en colaboración con un músico local y la letra hablaba de encontrar en el amor físico una suerte de medicina para el alma herida. Tenía un sonido diferente con tintes más electrónicos y modernos acordes a los años 80, pero mantenía esa sensualidad y calidez típicas de Marvin. Cuando terminó el tema, supo que tenía algo grande entre manos. En 1982, con las fuerzas renovadas, Marvin firmó un nuevo contrato discográfico con la Columbia Records, dejando atrás Motown después de 2 décadas. Sexual Healing se disparó en las listas de popularidad de todo el mundo. La canción era contagiosa, seductora y muy sincera en su mensaje. Hablaba de la necesidad de sanar a través del amor, algo con lo que muchos podían identificarse. Marvin Gaye, a sus 43 años, estaba de vuelta en la cima, ganando reconocimientos, incluyendo sus primeros premios Grammy, increíblemente gracias a esta canción, y recibiendo el cariño de una nueva generación de fans, además de los fieles que había conseguido desde los 60. Parecía un nuevo renacer, la prensa lo celebraba. El gran Marvin Gaye ha vuelto, decían los titulares, y él, sonriente pero humilde, agradecía la segunda oportunidad que le daba la vida artística. Sin embargo, a pesar de este éxito público, la tormenta interna de Marvin no se había disipado del todo. Los viejos hábitos son difíciles de romper, y Marvin aún luchaba contra la dependencia a la cocaína y sus demonios emocionales. El estrés de la gira de regreso y la presión de estar nuevamente en el ojo del huracán de la fama. Durante 1983 realizó una gira mundial para promocionar Midnight Love, pero muchos notaron que Marvin no estaba en su mejor forma psicológica. En algunos conciertos se le vio ansioso, incluso paranoico. En uno de los últimos shows en Los Ángeles, apareció en el escenario llevando un chaleco
chaleco antibalas debajo de su chaqueta. Convencido de que alguien podría intentar hacerle daño, su comportamiento errático preocupaba a quienes lo rodeaban. Había momentos en que parecía desconfiar de todos, fruto de la combinación de las drogas y los fantasmas de su pasado que lo perseguían. Cansado y sintiéndose vulnerable, a finales de 1983 Marvin Gaye tomó una decisión cargada de simbolismo. Regresó a la casa de sus padres en Los Ángeles para vivir con ellos. Quizá pensó que volviendo al hogar, a ese ambiente conocido, podría encontrar la tranquilidad y el calor familiar que tanto anhelaba. Su madre, Alberta, lo recibió con los brazos abiertos. Ella siempre había sido un pilar de amor incondicional en su vida, una presencia silenciosa pero firme que lo apoyaba. Marvin confiaba en que estando cerca de mamá podría finalmente vencer sus adicciones y recuperarse del todo, pero esta decisión lo colocó de nuevo bajo el mismo techo que su padre, Marvin Gaye Sr., y con ello reavivó la fuente de su trauma original. Ya habían pasado muchos años desde aquella infancia tormentosa, pero las heridas entre padre e hijo nunca sanaron del todo. Marvin Sr. seguía siendo un hombre de temperamento difícil y aunque ya era un anciano, su presencia aún imponía temor en la casa. Por su parte, Marvin Gaye, ahora adulto y con sus propios problemas a cuestas, no estaba dispuesto a soportar más abusos ni humillaciones. Los choques eran casi inevitables, efectivamente. En los meses que Marvin vivió de nuevo con sus padres, las discusiones entre él y su padre se volvieron frecuentes y cada vez más intensas. Gritaban por cualquier motivo, alguna tontería doméstica podía desencadenar que ambos se dijeran cosas hirientes. La tensión se acumulaba día tras día. En varias ocasiones, sumido en la desesperación, Marvin llegó a contemplar quitarse la vida. Una vez trató de arrojarse de un coche en movimiento tras una pelea con su padre. En otra oportunidad incluso se apuntó con un arma, solo para ser detenido a último momento. Era evidente que Marvin ya no veía salida a ese ciclo de conflicto familiar que lo desgastaba emocionalmente. Llegamos así al capítulo final y más trágico de esta historia. El 1 de abril de 1984 amaneció como cualquier otro día convulso en la residencia de la familia Gaye. Marvin Gaye estaba en su habitación deprimido y posiblemente bajo la influencia de sustancias mientras sus padres discutían en el piso de abajo. Se trataba al parecer de una pelea más entre el padre y la madre de Marvin, esta vez por unos documentos de seguro extraviados. Los gritos de Marvin Sr. hacia Alberta resonaban en la casa. Harto de oír a su padre maltratar verbalmente a su madre, Marvin Gaye decidió intervenir. Bajó las escaleras e increpó a su progenitor exigiéndole que dejara en paz a mamá. Las palabras encendidas pronto dieron paso a empujones. No sabemos con certeza qué ocurrió en esos segundos de furia. Algunos relatos indican que Marvin, fuera de sí, golpeó o empujó a su padre, sacándolo de la habitación. La madre logró separarles momentáneamente, rogándoles que se calmaran. Marvin Gaye volvió a su dormitorio, agitado y angustiado, pero Marvin Sr. estaba enceguecido por la ira y la humillación de haber sido enfrentado por su hijo. Cegado por años de resentimiento y quizás con alcohol corriendo por sus venas, fue a buscar un arma que guardaba en la casa. Irónicamente, esa pistola calibre 38 había sido un regalo del propio Marvin a su padre meses atrás, supuestamente para proteger a la familia de intrusos. En ese instante, el padre subió con el arma en mano hasta el cuarto de Marvin. Sin mediar más palabras, aproximadamente a las 12:30 de la tarde, resonaron dos detonaciones. El primer balazo impactó en el pecho de Marvin, dejándolo gravemente herido. Un segundo tiro lo alcanzó casi a quemarropa mientras él se desplomaba. Alberta, la madre, gritó aterrorizada al ver a su hijo caer. Marvin Gaye, el brillante cantante que había dado voz al amor y a la conciencia, yacía mortalmente herido por las manos de su propio padre. Los paramédicos llegaron rápido y lo llevaron de urgencia al hospital, pero nada pudieron hacer. Marvin Gaye fue declarado muerto a la 1 de la tarde, tenía 44 años, tan solo un día antes de cumplir 45. La noticia sacudió al mundo de la música y a los fanáticos de todas partes. ¿Cómo era posible que un ícono así hubiera muerto de forma tan violenta y peor aún, a manos de su padre? Era una tragedia que parecía sacada de una oscura novela, impensable y dolorosa. En Detroit, Nueva York, Los Ángeles y Londres, millones de personas lloraron a Marvin Gaye. Las emisoras de radio inundaron el aire con sus canciones. What's Going On sonaba como un lamento colectivo. Let's Get It On como un recuerdo de tiempos más inocentes. Ain't No More Time, High and On se transformaba en un tributo esperanzador desde los oyentes hacia su ídolo caído. En cada hogar donde alguna vez se había enamorado una pareja con su música, en cada esquina donde sonó su voz se sintió pérdida. El mundo despedía a uno de los más grandes intérpretes del soul. Marvin Gaye Sr. fue arrestado ese mismo día, hallado sentado en el porche de su casa después del acto, aparentemente en estado de shock. Alegó que había actuado en defensa propia, que temía por su vida porque Marvin lo había atacado físicamente. El caso fue muy mediático. Finalmente el padre de Marvin fue procesado, pero los cargos se redujeron a homicidio no intencional, es decir, sin intención directa de matar, al considerar las circunstancias atenuantes y su frágil estado de salud. Recibió una sentencia suspendida sin cárcel efectiva y pasó sus últimos años en un asilo de ancianos, enfermo y solo. La madre de Marvin, devastada por la muerte de su hijo, se divorció de Marvin Sr. inmediatamente después de la tragedia. Era imposible perdonar lo imperdonable. Así terminó la vida de Marvin Gaye, de forma abrupta y cruel. No obstante, aunque su luz se apagó físicamente aquel día, su legado ha perdurado con una fuerza impresionante. Marvin solía volcar todo su ser en cada canción,
corazón, y tal vez por eso su música sigue viva. Se vuelve a oír con las emociones de cada nueva generación que la descubre. Él fue pionero al llevar temas sociales al soul y abrió caminos para artistas que entendieron que la música puede y a veces debe transmitir un mensaje importante. También nos mostró la valentía de ser vulnerable en el arte, ya fuera cantando al amor apasionado o confesando sus miedos y fallas. Marvin Gaye fue siempre auténtico. Nos regaló melodías inmortales. ¿Quién puede escuchar los primeros compases de Let's Get It On sin sentir ese cosquilleo nostálgico? ¿O quién no se ha estremecido con la sinceridad de What's Going On al prestar atención a su letra? Su influencia se siente en el R&B, el pop e incluso en el hip hop, en cada artista que trata de poner alma y mensaje en su obra. La historia de Marvin Gaye es, en el fondo, la historia de un alma sensible que buscó amor y paz toda su vida. Un hombre que a pesar de alcanzar la gloria en los escenarios no pudo escapar de los fantasmas de su niñez ni de las presiones de la fama, porque las estrellas de la música, por más brillantes que sean, son seres humanos con heridas profundas. Nos duele pensar que alguien que cantó tanto sobre la necesidad de comprensión y amor no encontró suficiente de eso en su mundo privado. Su voz se sigue oyendo en bodas, en reuniones familiares, en películas, en cualquier lugar donde se necesite un poco de sentimiento genuino. Recordemos a Marvin Gaye con gratitud y cariño. Al escuchar su voz es inevitable sentir una mezcla de alegría y melancolía, sabiendo que un talento tan grande tuvo un final tan triste, pero quizás de alguna manera Marvin Gaye logró lo que siempre buscó, comunicarse con nosotros de corazón a corazón. Su legado musical nos abraza, nos conmueve, nos inspira a ser más conscientes y a valorar el amor verdadero. Y aunque ya no esté entre nosotros en cada nota que dejó grabada, vive su espíritu. Dime tú qué canción de Marvin Gaye es la que más te cautivó, y si no conocías su repertorio, ¿qué esperas para ir a buscarlo? Bueno, hasta la siguiente historia.